Bueno, pues buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un miércoles de tinta nuevo, a nuestro encuentro de cada mes. Estoy muy contenta hoy de darle la bienvenida a Daniela Ramírez, escritora y docente peruana. Daniela tiene una maestría en escritura creativa de NYU, la Universidad de Nueva York. Es fundadora y coordinadora académica de la Maestría de Escrituras Creativas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora, entre varias novelas, su más reciente novela es Había una vez una peruana de Crisol. Ah, no, Lienzo 2022, perdón. Bueno, es una alegría, como les decía ahorita fuera de cámaras, pues que nos una la literatura y que no tengamos aquí fronteras y que, bueno, empecemos a escucharnos desde este gran territorio latinoamericano. Hoy Daniela tiene el privilegio de hablarnos y guiarnos por una novela que, como yo le contaba, generó un debate en las redes, en WhatsApp, y que ya hablaremos y me gustaría que la gente participe. Para mí fue una novela linda que me recordó pues lo que uno de adolescente siente en ese primer amor y creo que por ahí va Banana Yoshimoto. Pero pues estamos justamente aquí para hablar de cómo sintió, cómo vivió cada quien este libro y en especial tú, Daniela. Así que bienvenidísima a este miércoles de tinta, a tinta y cuéntanos cómo te fue también con esta invitación a leer Primer Amor de Banana Yoshimoto. Bueno, muchísimas gracias Sandra, Marjorie por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y poder compartir este espacio y sobre todo poder hablar de novelas o de una novela en específico, ¿no? De literatura, que es algo que a mí me apasiona mucho, me gusta, ¿no? Y es un poco a lo que me dedico. Muchas gracias por la introducción, Sandra. Estoy muy agradecida y muy emocionada de estar aquí. Y bueno, quería conversar, antes que nada, comentar que la edición me ha parecido hermosa, me parece una edición muy bonita, muy bien trabajada, ¿no? Me ha gustado mucho. Celebro esta iniciativa de tinta, la verdad que me ha parecido espectacular. No la conocía, así que muy feliz de estar aquí. Muchas gracias y gracias a todos. Em, bueno, este libro, Primer Amor, su título es High and Dry, el título original, de Banana Yoshimoto. Quisiera hablar brevemente sobre la autora, ¿no? Banana Yoshimoto es una escritora japonesa cuyo nombre real es Mahoko Yoshimoto y pertenece a una generación de escritoras japonesas que renovaron la narrativa con una voz femenina, íntima y melancólica, ¿no? Su obra transita entre lo cotidiano y lo sobrenatural, con una sensibilidad muy profunda, ¿no? A través de un lenguaje sumamente visual y sencillo, frases cortas, imágenes sensoriales precisas y una narrativa que aborda el vacío vital, ¿no? Que experimentan los jóvenes japoneses. Sus obras se enfocan en las emociones humanas, el duelo, las relaciones interpersonales y la conexión con lo espiritual, siempre explorando cómo las experiencias personales dan forma a la vida. Es considerada una de las voces más importantes de su generación por la capacidad que tiene para capturar la sensibilidad y las experiencias de los jóvenes en el Japón contemporáneo. Tiene una novela llamada Kitchen, con la que debutó en el mundo literario, y me sorprendió saber que tiene más de 60 ediciones solo en Japón. Y me ha dado mucha curiosidad porque no la he leído, entonces ahora la estoy buscando para comprarla y poder leerla y conocer un poco más de esta autora que me ha gustado mucho. Bueno, antes que nada, y empezar esta ronda, esta conversación, que me gustaría que sea pues una conversación entre todos y escucharlos a todos, quisiera hablar brevemente sobre la novela, sobre un tema en específico, que es la voz narradora, ¿no? El punto de vista. Y luego quisiera proponer ciertos temas para poder conversarlos, discutirlos y así analizar mejor esta historia. Bueno, la novela narra la experiencia de Yuko, que es una adolescente de 14 años con una sensibilidad muy particular. Ella estudia pintura en una academia con un profesor llamado Q, ¿no? Y un día determinado, Yuko y Q
observan un extraño hombrecito verde que sale del tallo de una planta, ¿no? Entonces, este elemento fantástico o simbólico marca el tránsito de la protagonista hacia una nueva forma de experimentar el mundo, ¿no? Entre lo real y lo imaginario, lo que la conduce a una experiencia de descubrimiento interior y emocional, ¿no? Su primer amor, pero también su primera conciencia del mundo en el tránsito hacia la adultez. No es una historia romántica en el sentido tradicional, sino una experiencia de descubrimiento, ¿no? La novela capta ese instante suspendido entre la niñez y la adultez, en el que el mundo adquiere una profundidad nueva, desde la mirada de un adolescente, desde su modo de percibir la realidad, ¿no? Es interesante porque la historia está narrada en primera persona, lo que hace que el lector inmediatamente se sumerja en la mente de la protagonista, de la narradora, ¿no? Que es en este caso. Muchas veces el narrador no es el protagonista, ¿no? En este caso tenemos una primera persona que es la narradora y además es la protagonista, ¿no? Esto hace que el lector inmediatamente se sumerja en la mente de Yuko y navegue con ella toda esta experiencia, ¿no? De esta primera ilusión con Q, la ausencia del padre, la relación con la madre, el cambio hacia la adultez, ¿no? Entonces es una novela juvenil con un lenguaje muy sencillo, directo, sin mayores digresiones, ¿no? Un lenguaje contenido, seco y profundamente sensorial. Y una voz sincera y honesta, ¿no? Y en ese tono contenido se sostiene la tensión emocional de la novela, ¿no? Lo que otro tipo de narrador, si esto lo hubiera narrado otro tipo de narrador, podría parecer anecdótica o sórdida la novela, ¿no? Pero en la voz de Yuko se transforma en un acontecimiento interior, ¿no? La aparición de este hombrecito verde no se narra con asombro, sino con la calma de quien acepta que lo extraordinario forma parte del orden de las cosas, ¿no? Entonces, esta serenidad es esencial en la historia porque lo fantástico no irrumpe para romper la realidad, sino para expandirla, ¿no? Yuko percibe más que los demás y su modo de contar contagia al lector esa capacidad ampliada de atención. Entonces hace que este tono narrativo, en su aparente simplicidad, sea un espejo de la sensibilidad de la protagonista, ¿no? Es un tono silencioso, minucioso y muy honesto, ¿no? La primera persona permite a la autora moverse en el terreno de la ambigüedad, ¿no? La narración de Yuko no es del todo fiable. Y no porque esté mintiendo, ojo, sino porque está mediada por la subjetividad. La voz de Yuko no narra un argumento, sino un estado de conciencia. Por eso el tiempo pareciera dilatarse por momentos, ¿no? Los hechos se suspenden, los silencios se vuelven significativos. Em, lo que importa no es qué sucede, sino cómo se siente que algo está sucediendo para Yuko, para la narradora, el personaje principal. La experiencia del primer amor aparece aquí como una forma de despertar perceptivo, ¿no? Una ampliación de la mirada sobre el mundo, el descubrimiento de lo que sucede en su entorno, pero también el descubrimiento que se está produciendo dentro de ella, ¿no? Y la razón por la que quería iniciar hablando de la narradora es porque el punto de vista es el eje para comprender esta novela. Todo lo que sucede, el aula, el profesor, la planta, el amor incipiente, la relación con la madre, con Q, etcétera, existe solo a través de esa mirada adolescente, ¿no? Que aprende, está aprendiendo a nombrar lo que está empezando a sentir. Ella está empezando a sentir cosas nuevas y está aprendiendo a nombrarlas, ¿no? La historia no podría contarse desde otro punto de vista. Si Q fuese el narrador, la magia se desvanecería, ¿no? Y leeríamos esta novela con otros ojos. Si el narrador fuese externo, entonces se perdería toda la intimidad, ¿no? Todo este tono confesional. Entonces, la narradora tiene su propio punto de vista, su propia comprensión de la realidad. No debemos juzgar nunca al narrador, porque precisamente eso es lo que nos da la ficción, la posibilidad de poder vivir otras vidas, ¿no? De ver la vida de otras maneras, de poder creer lo que leemos sin ponerlo en tela de juicio, sin escandalizarnos, ¿no? Porque si todo punto de vista ficticio, si toda ficción fuese políticamente correcta, entonces no existiría la ficción y solo leeríamos novelas de autoayuda, ¿no? El narrador no es un vehículo que muestre el argumento, sino una forma de existencia, ¿no? Una conciencia que moldea el mundo al contarlo. No existirían, por ejemplo, novelas como El túnel de Ernesto Sábato, ¿no? ¿Cómo empieza el túnel? No sé si la han leído, es una novela fabulosa, cortita, y empieza: mi nombre es Juan Pablo Castel y yo maté a María Iribarne. Y toda la novela es un monólogo vertiginoso y desesperado de este asesino que detalla cómo tiene una obsesión que termina en este asesinato, ¿no? O tampoco existirían novelas como Los Adioses de Juan Carlos Onetti, en donde el narrador no está contándonos una historia
desde su punto de vista y finalmente la historia no es la que le estaba persiguiendo, era otra, ¿no? O, por ejemplo, Lolita, una de las mejores novelas que nos ha regalado la literatura. Y esa novela sí que está escrita desde un punto de vista bastante perverso, ¿no? Porque quien narra no es Dolores, Lolita, que tiene 12 años, sino un hombre mayor, que desde que la vio la desea y no siente ninguna vergüenza ni pudor al contarlo, ¿no? Igual leemos la novela, igual la disfrutamos, eso no quiere decir que seamos pedófilos, ¿no? O que estemos de acuerdo con la pedofilia. Incluso hasta por momentos nos da pena el desgraciado de Humbert Humbert, que cuando la busca desesperado, porque Lolita se escapa, está siendo abusada, ¿no? Sabemos que es un abusador que mató a la madre para poder quedarse al cuidado de ella y abusarla. Y así podría darles muchísimos ejemplos más, pero bueno, el tiempo nos queda corto y tenemos que hablar de este hermoso libro. Pero a lo que voy es que muchas veces el escritor o escritora lo que hace es encontrar una mirada, un punto de vista para narrar el mundo desde esa mirada, desde esa extrañeza, ¿no? Entonces, nosotros como lectores, em, enfrentémonos a la lectura sin emitir juicios al respecto, ¿no? Sino entender esa comprensión del mundo, ¿no? Y bueno, en esta novela de Yoshimoto asistimos a la experiencia de Yuko, ¿no? Desde su mirada, desde sus emociones y sus pensamientos, desde su primera ilusión, ¿no? Desde su relación con el padre y con el entorno. Bueno, a partir de ahora quisiera proponer algunos temas para empezar la conversación, pero quisiera saber si alguien tiene algo que decir después de el speech que me acabo de mandar. Gracias por ese speech, Daniela. La verdad es que estuvo muy, muy bella esa mirada y esa lectura para abrir la conversación. Así que, bueno, ¿No? ¿Alguien tímidos. Es quería? que al inicio son tímidos, Daniela, mira. Pero después, aquí estamos, aquí haciendo fila para dar la palabra. Bueno, Ah, mira, y ah, Valentina sí. quiere decir algo. Hola, Valentina. Hola Sandra, hola Daniela. Primero que todo, qué bonita reflexión. Siento que alguien por primera vez puso como en palabras esa no sé cómo decirlo, como conflicto que tuvo al leerlo porque me agradó profundamente leerlo desde esa narradora primaria y como pequeña que alguna vez pudo haber sido yo, pero no era mi experiencia, ¿no? Entonces, sí como también algo que comprendí al final, ya pues viendo la evolución de todo el libro fue si esta fuera la experiencia real de una persona, si fuera, tiene todo el derecho de compartirla. O sea, es dignificante poder decir, si lo viviste así, yo no te voy a decir que estás mal, que debes corregirlo, que veas psicólogo, que yo estoy mal por no, sino que bien que lo quieras compartir y vívelo y dignifícalo y gracias por compartirlo. O sea, no debería poner un juicio de valor sobre la vivencia, aunque sea ficticia en este caso, y eso permitiría abrir a lo mejor un poco más las conversaciones de todo tipo. Entonces, gracias por tu forma de verlo porque fue muy como que calma un poco ver que no estaba yo y no era la única que lo pensaba, pero gracias por eso. Además, creo que si uno se pone a pensar en su propia vida, ¿no? Todos quienes estamos aquí, pues piensen cuando tenían 14 años, ¿no? Si no han tenido algún crush, ¿no? Creo que todos hemos tenido algún crush con alguien un poco mayor, ¿no? No, o sea, no me parece que el punto de vista sea un tema, ¿no? En esta novela. Más bien le da una mirada más tierna estos nuevos sentimientos, ¿no? Y es un amor que no se presenta como un amor romántico, sino como una nueva percepción del mundo, de la vida, ¿no? De acuerdo. No sé quién más quisiera comentar algo antes de empezar a hablar de Dale esta que no novela. han alzado la mano y que no les eche el agua. Ah, no, mira, Milú. Milú, tienes la palabra. Dale. Yo quería decirte, Daniela, que a mí lo que en realidad me entristeció un poco fue la entrevista a la escritora y yo siento que ahorita tú has dado un contexto mucho más rico de la obra que la misma, lo que ella contó en la entrevista, porque la sentí un poco insípida, no la sentí como que quisiera su obra. Para mí fue como que, aquí está, ¿no? Tómenla, qué bien por ustedes, pero si pueden agarren otro libro. Pero yo el análisis que le has dado, Daniela, me ha gustado mucho más, de verdad, porque he sentido como, esto sí me hace sentido y sí coincido qué interesante, todos esos puntos de vista, de verdad que gracias, porque me dio pena
lo que ella comentó como escritora de su obra, a diferencia de lo que tú has dado, ¿no? Me parece mucho más rico y gracias por eso. Mm. Gracias. Ahí debo decirles y yo contarles que a diferencia de todos los invitados, los autores y o curadores, esta fue una entrevista que tocó enviar varias preguntas y ella eligió algunas y respondió algunas y luego traducimos, pues con una traductora traducimos del japonés. Y igual hubiéramos querido unas respuestas más amplias y como que al momento decíamos, Dios, ¿qué hago con esta frase en una gran pregunta que a diferencia de otros invitados, pues otros autores, que es usualmente lo que parece, uno les da un tema y se desplaya, que es lo que usualmente sucede, pero bueno, pasa y seguramente no tenemos como contrapreguntar y tal para entender la razón de por qué lo hizo así, o simplemente lo vi así de sencillo como lo decía ahorita Daniela, es una, cuando yo leí las respuestas a las preguntas sentía como, no, pues es que es una historia de un primer amor y no tenía este tema porque intentamos tocar el tema de la diferencia de edad y también fue como, no lo veo, no es un tema, como, entonces bueno, respondí que tenía más contexto que la misma Daniela de esto. Pero mira que ahora tenemos a Paola, Andrea y a Yesid. Vamos con ustedes dos y después vamos con tus propuestas de temas. Bueno, hola, buenas tardes, noches. Ya, ahora sí funciona la cámara. No, a mí me parece muy bonita la mirada que nos acaba de dar Daniela. Creo que es súper nutritiva porque cuando yo empecé a leerlo, de hecho, sí me recordó a mí misma que cuando tenía como 15 salí con alguien que tenía como 30. Entonces yo era como de, probablemente yo en este momento me juzgaría por eso, pero ya con esa mirada me ayudas como un poquito de no, pues era lo que se estaba viviendo y también abre la puerta a abrirme a otros libros que quizás no he querido leer por lo mismo, porque caemos en juzgar un poquito al narrador. Acá en mi pueblo, yo soy de la Unión. Tenemos un club de lectura con unos amigos y pues cuando llegó un momento de leer un libro empezamos a leerlo y hablaba un poco sobre el tema del abuso, del narrador. El libro se llama Juliana los mira. Y pues a mí me traumó, yo dije como no lo leo, no soy capaz, pero con esa mirada que nos da Daniela, pues probablemente ya lo acepte, así que muchas gracias. Y, Gracias, Pablo. bueno, y comparto la opinión que dio, ay, se me olvida quién acabo de hablar, sobre la entrevista a Banana Yoshimoto. Pero ya con lo que cuenta Sandra, pues claro, muy complejo venir a traducir del japonés para encontrarme que dice, no, es muy simple y no hay relación. Gracias, Paola. Yesid. Bueno, de mi lado, la verdad, la entrevista no me chocó tanto, me dio fue un poco de gracia, pero investigando un poquito, es que en realidad Banana es un poco así, o sea, hay otras entrevistas que ya he tenido y es como un poquito ida, responde muy puntual, entonces como que, por un lado, no me fui tanto por, bueno, de pronto no es que no quiera su obra, sino que son como bien la personalidad que ella tenga para exponer y explicar sus cositas. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que ella mencionaba en la entrevista que ella vio esa escritura de este libro como un libro para superar su depresión postparto o algo relacionado. Con ese pedacito, cuando yo leía, yo no me metí con la idea de pensar, bueno, ¿será que sí lo escribió solo por escribir, como pasar el rato? Pero varias partecitas del libro, pues me reflejaron mucho de lo que era la autora. Ella en muchos laditos hace énfasis al uso del arte como medio para expresar lo que se calla, con los cuadros de Kiyu, con los dibujos del cactus de esta Yuko. Y para mí fue como, bueno, si ella vio este libro como un medio para ella, pues, pasar esa situación, ¿por qué no pensar de que este libro, pues, simplemente es un reflejo de lo que ella no, de pronto le cuesta expresar, pero sí siente? Entonces, no me chocó, tampoco fue que se esperara mucho, pero con lo que ella me propició, pues me dio lo suficiente para al menos entender un poco el punto de vista y realmente nunca me chocó el punto de vista de la protagonista, siempre lo vi como un recuerdo. Desde el inicio ella dice, pues me la imagino una mujer ya en sus 30, 40, recordando esa época y hablando desde su actual madurez, expresando cosas que ella
de pronto en esa misma edad no se expresaría así, pero para ella en este momento lo es de esa forma. Entonces, pues a mí en lo personal me gustó y a mí me dio fue más bien gracia. Así que, pues de igual, todas maneras lo pude disfrutar. Sí, es cierto. El libro tiene una sensibilidad muy particular, ¿no? Ahí está lleno de imágenes, ¿no? A mí me gustó mucho el lenguaje, porque es un libro muy sensorial. Al inicio, en las primeras páginas, hablaba solo de colores, pero luego empiezan olores, ¿no? Paisajes, y de pronto estás rodeado de un entorno sumamente sensorial, ¿no? Y te lleva es como un viaje a través del lenguaje, ¿no? Y la excusa es que le gusta a este chico, ¿no? Es como si el primer amor fuese una excusa para poder canalizar todas estas sensaciones nuevas que esta chica de 14 años está empezando a tener, ¿no? Incluso yo no sé, bueno, me estoy adelantando un poco, pero yo no sé si el hombrecito verde realmente lo vieron o, o es una percepción de ellos y una apertura de la sensibilidad, ¿no? Es como si al ver ella al hombrecito verde empezara el tránsito hacia la adultez y al darse cuenta que Q también lo vio, se da cuenta que tienen una sensibilidad similar y que son muy parecidos, ¿no? Y empieza todo, y empieza a sentir y a ver cosas que antes no veía, ¿no? Y no hablo de cosas sobrenaturales, sino de pequeñas cosas del mundo y de su madre, ¿no? Es otro tema también muy interesante. Y bueno, aprovecho que estamos hablando de eso para comentarles el primer tema que había elegido, que por supuesto es el lenguaje, lo que les comenté, ¿no? Y que es una prosa que a mí me gustó mucho porque se caracteriza por su sencillez, ¿no? Es un lenguaje directo, sin grandilocuencia, sin adjetivaciones, ¿no? Muy alejado de los latinoamericanos, que somos verborreicos, ¿no? Nos gusta adjetivar, em, nos gusta contar mucho. Entonces, este es un lenguaje mucho más contenido, pero es capaz de conmovernos sin caer en el melodrama o en lo cliché, ¿no? Es un lenguaje introspectivo, evita la ornamentación, evita el exceso lírico, ¿no? Apuesta por la frase corta, el tono confesional y una cadencia pausada que reproduce la manera en que los pensamientos surgen en la mente de esta chica, ¿no? De Yuko. Y esa sencillez yo creo que es deliberada, ¿no? Porque al eliminar adornos se deja al descubierto el flujo emocional del personaje, ¿no? La novela utiliza un tono que se mueve entre la inocencia y la melancolía. No hay distancia entre la palabra y la emoción. ¿M? Cada frase parece escrita desde un lugar interior, como si se pensara mientras se escribe, ¿no? Entonces, hay una ética de la economía verbal, ¿no? Cada palabra tiene un peso, que es lo que genera un efecto de suspensión, lo que decía en un inicio, ¿no? Yoshimoto escribe con economía verbal y precisión poética. Si se dan cuenta, tiene cierta musicalidad del lenguaje, ¿no? Con estas frases cortas, con estas imágenes tan visuales, tan sensoriales, ¿no? Frases breves, pausadas, cargadas de aire, ¿no? El ritmo recuerda a la pintura japonesa de tinta, un trazo, un silencio, una respiración, ¿no? Un trazo, un silencio, una respiración. Esa contención evita que el relato caiga en la cursilería o en el melodrama, ¿no? Al contrario, la emoción surge justamente de la contención, de la economía del lenguaje. Em, el estilo de Yoshimoto evita lo excesivo porque busca un tipo de verdad emocional, ¿no? Que solo aparece cuando el lenguaje se vuelve transparente. Logra una voz juvenil muy verosímil, ¿no? Íntima, confesional, cuyas descripciones son profundamente sensoriales y crea atmósferas que el lector siente más que imagina. Y eso a mí como lectora me atrae mucho. Yo prefiero que me hagan sentir lo que está sintiendo el narrador a que me expliquen lo que está sintiendo, ¿no? Prefiero que se me ponga la piel de gallina junto con el narrador o la narradora a que me cuenten, oye, se me puso la piel de gallina, ¿no? Y creo que en ese sentido, Yoshimoto, lo ha hecho espectacular, ¿no? Porque todos nos hemos visto como envueltos en esta atmósfera de melancolía, un poco onírica, entre la inocencia y el descubrimiento, ¿no? No sé qué me comentan ustedes sobre el lenguaje.
Andrés. Hola, buenas noches para todos, espero que estén bien. Eh, Quería preguntarte, es que estaba anotando aquí economía verbal y cuál era la otra expresión que usabas, contención poética, pero creo que no es la palabra contención, No, 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 sino no. eh, Precisión, precisión. esa, precisión poética, sí. A mí también me gustó mucho, mucho eso, que ella digamos, no son descripciones, pues así absolutamente elaboradas, pero sí que te hacen sentir, ¿no? Que te crean una atmósfera muy interesante. A mí me gustó mucho una frase que decía, que encontré en el libro, no cambies aunque el mundo sea un desastre. Esa frase me gustó mucho, porque, bueno, ellos y se ve un poco a través de la historia, ¿no? Cómo ellos van pasando por esas tribulaciones, la relación del padre con la madre, un poco ambigua, pero que a pesar de todo tratan de mantener esos vínculos afectivos que tienen, ¿no? Ujú. Y ese es un poco la vida, ¿no? Que mantenernos juntos a pesar de las tribulaciones. Y algo que me pareció también interesante es eh, que el libro muestra un poco las formas que puede tomar el amor, ¿no? No es solamente, a veces, eh, como que idealizamos el amor y que el amor tiene que ser algo, pero el amor es algo que varía, ¿no? Varía de quién lo siente. A veces ese amor no es correspondido, pero que no sea correspondido no significa que dejemos de sentirlo, ¿no? Es un poco lo que le pasa a, a- no recuerdo el nombre en este momento, Yuko, eh, a la enamorada la que, del, la que está enamorada, Mijo. De Kyo, sí, Mijo Kyo. o Hotsumi. Otsumi es la que se Esa, describe como que la es muy linda, bella, bonita. ¿no? Mijo es la stalker. Ajá, exacto, exacto. ¿Ya? Entonces el libro muestra diferentes clases de amor, ¿no? Que hay entre todos ellos. No es solamente el primer amor de la protagonista, sino como todo un abanico y No, de no. manifestaciones amorosas, ¿no? La madre, el padre, Q con su mamá también, ¿no? O sea, exacto, sí, tienes toda la razón. Mm, mm. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Gina, Gracias a ti. Hola, hola. Bueno, pues te agradezco por lo que nos has expuesto. Y con respecto al lenguaje, a mí me pasaba leyendo la novela, me acordé de una película que se llama Perfect Days. Es una película, es muy reciente, de Wim Wenders y es justo como con esta estética japonesa que tiene que ver con la sencillez. O sea, para mí como que Perfect Days es una película que encarna lo que un poco este lenguaje que tenemos en este libro, que es este lenguaje donde, digamos, nos liberamos un poco de todos los adornos y desde la simpleza y la sencillez hay una completa profundidad que está en lo cotidiano. Eso también me parece impresionante. O sea, la forma en la que termina el libro a mí me pareció súper conmovedora porque es un final en la vida cotidiana, o sea, es una cosa en un carro mientras está en movimiento, una somnolencia, y como ahí hay una profunda reflexión sobre el estar presente, ¿no? Sobre la vida y sobre lo que, digamos, ella va descubriendo en esta relación con este chico. Entonces, yo no sé, como que me inquieta pensar qué tanto como de la cultura japonesa implica este lenguaje, porque Perfect Days justo es como esta visión de la simpleza y de la cotidianidad japonesa también, o sea, y digamos desde la mirada occidental, en este caso que es el director Wim Wenders. Y pienso también algo que sin duda también sentía ecos con Murakami,
Ujú. con La muerte del comendador, que este libro que también está esta figura que, bueno, en otros libros, pero me acordé mucho de La muerte del comendador. Y básicamente siento que hay algo como cultural en este lenguaje y en esta narrativa japonesa que me parece bellísima, o sea, que siento que cada vez más como que me dan ganas de aprender de eso, porque siento que ahí hay como todo un universo conceptual que tú también lo dices y lo sentías desde las pinturas, desde las acuarelas, o sea, es una cosmogonía enorme. Y creo que ella es, ay, perdón, creo que ella es, ay, ya, es justamente como una representante de eso, lo percibo totalmente. Exacto, exacto. O sea, no solo el lenguaje, o sea, es totalmente japonés, digamos, minimalista, ¿no? Contenido, lleno de respiraciones y silencios, sino que además te sumerge en todo el folclore japonés, ¿no? No solo en la cultura japonés digamos, artística, ¿no? Tenemos a Q, a Yuko, a la mamá de Q, que también es artista y hace estos capas, ¿no? Entonces nos vamos sumergiendo en el folclore japonés. Por ejemplo, yo no sabía que los japoneses también creían en estos seres como duendecillos, ¿no? Que en Okinawa son rojos y les llaman de un modo, y aquí son verdes y les llaman de otro modo, ¿no? Y que son seres que tienen vida y que se mueven cuando uno no los ve. Entonces luego está también la imagen del onsen, no sé si saben lo que es un onsen. Un onsen es un baño termal japonés. Ella recuerda mucho cómo va a los baños termales con sus papás, ¿no? Cuando papá estaba en Japón con ellas. Entonces, es realmente sumergirse en la cultura y el folclore japonés desde, desde una época contemporánea, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y algo que a mí me gustó mucho y que me gusta mucho en general es cuando el lenguaje va de la mano con lo que se está contando, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, contamos una historia de amor con un lenguaje súper melodramático, súper meloso, cliché, entonces se hace un pastiche, ¿no? Pero si nosotros contamos una historia de amor desde un lenguaje muy contenido, entonces eso amplifica el efecto, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a hablar del túnel, ¿no? El lenguaje del túnel es un lenguaje vertiginoso, desesperado, que se atora, frases largas separadas solo con comas, ¿no? Se atora, se ahoga todo el tiempo. Y claro, es un discurso vertiginoso porque el personaje está delirando, ¿no? Entonces el lenguaje es delirante también. En este caso, Yuko es una chica con una sensibilidad particular, ¿no? Que desde niña ve como almas, ¿no? Cosas medio sobrenaturales. Y al ver este hombrecito, pues despierta todo, pero todo esto a través de una economía brutal del lenguaje. Y la economía del lenguaje, o sea, no es fácil escribir así. Es todo un o sea, es un trabajo muy arduo, ¿no? Tratar de narrar con pocas palabras, desde la contención, ¿no? Otra autora que hace mucho esto y que a mí me encanta es Marguerite Duras, ¿no? Marguerite Duras tiene una prosa que es capaz de golpear o hacerte llorar con una palabra, ¿no? Libros como El dolor o El amante yo se los recomiendo porque en temas de lenguaje es brutal, ¿no? Entonces, siento que el lenguaje es melancólico, es contenido, igual que Yuko, y igual que lo que está viviendo Yuko en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece bello. Bueno, yo acaparo la conversación, perdón, Milo. Me parece muy interesante esa pregunta que has hecho y justo creo que coincido con Gina, porque yo leí a Hiromi Kawakami, lo estoy viendo porque no me acuerdo bien, de pronto oigo La voz del agua, que es un tema para mí aberrante, dos hermanos que al final terminan juntos como pareja, pero lo contó de una manera tan elegante que es algo que me sorprendió también en este libro, que al inicio yo decía, creo que estoy entendiendo todo mal, creo que estoy mal interpretando las cosas, porque lo está narrando de una manera tan tranquila, tan elegante, que para mí fue una elegancia al tratar ese tema, porque yo solo cuando terminé el libro dije, ah, sí, era cierto. Entonces yo no estaba como, hasta yo pensé que no estaba interpretando nada bien el libro. Yo pensé que me estaba volviendo lo que no sabía interpretar. Y luego terminó y dije, ah, no, sí, realmente pasó esto, ¿no?
pero fue tan elegante al contarlo que a mí fue algo como que me cambió mi mentalidad por completo porque no fue nada latinado, ¿no? Como que un tema tan controversial como Japonés. este, literal, y este tema también que lo sentí también tan elegante, tan sutil y creo que hay algo que no había pensado que es lo que dices, que es la economía también, ¿no? Porque es como tan elegante, tan emociones, tan silencioso, que para mí lo sentí elegante en su narrativa, porque no sentí nada vulgar, nada grotesco en ninguna de estas situaciones, porque me pareció esa palabra, ¿no? Económica y que al final tú lo sientes porque tú quieres sentirlo, pero no porque el escritor te lo cuenta, ¿no? Muy interesante. Exacto, exacto. Es maestría del lenguaje, no es una artesanía, es la artesanía del lenguaje. No es fácil, ¿no? Uno piensa que de pronto uno escribe así, pero no, hay mucho trabajo posterior a la escritura, ¿no? De edición, de acomodar comas, mover puntos para crear cierta musicalidad, cierta cadencia, cierto efecto, ¿no? Y eso me parece que en ese sentido los japoneses pues son unos maestros, ¿no? En todo, no solo en la literatura, en todas las artes, ¿no? Sí. Em, Hay otro tema también que es un tema muy importante en el libro, que es la figura materna, ¿no? Y tenemos bueno, que hablar de eso, de todas maneras, porque, bueno, la madre de Yuko es una presencia muy importante en su vida, ¿no? Pero la madre de Q también. ¿M? Ambas son despistadas, pero están presentes, ¿no? Ambas tienen relaciones estrechas con sus hijos, ambas están solas, ambas son ejes simbólicos desde los que se articulan la identidad y la búsqueda de consuelo y de sentido, ¿no? Entonces, ellas escuchan, entienden, acompañan. Son presencias fundamentales en la vida de los dos personajes principales, ¿no? Tanto Yuko como Kyu viven momentos íntimos y muy bonitos con sus madres, ¿no? En particular, la madre de Yuko no solo acompaña a su hija desde una distancia cercana, sino que ella también, a lo largo de la novela, vive un renacimiento, ¿no? Rejuvenece, se empieza a desprender de la relación con el padre, de la que vamos a hablar después, ¿no? Pero me parece me pareció sentir una analogía muy bonita entre la mamá de Yuko y la mamá de Kyu, ¿no? No sé qué piensan ustedes. A ver. Mira, aquí C moral 7 y ahí ya le doy la palabra a Joja porque me metí a leer este comentario que dice esa mamá que se está volviendo a descubrir a sí misma porque toda mamá se pierde un poco mientras cuida de sus hijos. Eso me pareció tan lindo. C Interesante. moral. Es totalmente cierto, sí. Joja, Hola, buenas noches. buenas Eh, noches. Me gusta mucho que haya surgido pues este tópico, porque yo creo que de las cosas que más me gustaron del libro, pues en primer lugar se nota que los personajes femeninos están escritos por una mujer. Yo creo que los personajes femeninos em, reflejan muy bien las facetas o logran asimilarse mucho a las facetas que todas vimos en determinadas edades, en determinados momentos, los duelos, cómo afrontamos de pronto la ausencia de la pareja. Y me parece muy bello em, cómo nos muestra que ambas madres, a su manera, ¿cierto? Con despiste y todo, porque todas cargamos esa culpa, ¿cierto? Como no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, o me equivoqué mucho, pude haberlo hecho mejor. En últimas, estamos ahí y jugamos un papel importante. De ambas resalto mucho que son muy abiertas al diálogo, como a sanar lo que quizás hace mucho tiempo no tuvimos el valor de decir, ¿cierto? De pronto de abrirse con la madre y expresar lo que uno realmente siente y saber que no había razón o justificación para tener miedo porque en últimas uno está siendo comprendido y mamá no me va a juzgar y es un espacio seguro. Admiro mucho esto de la mamá. Em, Ay, a mí también se me escapa el nombre de la protagonista, qué pena. Digo, Pero admiro mucho eso de ella. Yo creo que muchas madres en su lugar enloquecen, pues
es un tipo mucho mayor, saliendo con su niña que ha sido criada en un entorno tan rodeado de adultos y quizás es muy ingenua. Entonces ella me parece que manejó la situación como con mucha maestría, con mucha paciencia y desde un espacio muy seguro. Lo mismo la madre de él, al ver que él estaba saliendo con una niña más pequeña, de todas maneras la acogió, la hizo sentir querida, como esa sensación de sororidad. Me parece que los personajes femeninos en la obra son divinos, los resalto muchísimo. Y como dije, pues sí siento que se nota mucho que están escritos por una mujer. Gracias. Hay una sensibilidad femenina, ¿no? Bien, bien latente en los personajes femeninos, es cierto. Laura. Hola, buenas, creo que noches ya casi a todos. Bueno, yo repasando mis notas de la lectura, acabo de ver que puse que mis personajes favoritos habían sido las mamás, tanto de Yuko como de Kyu. Y lo puse porque, y literalmente lo que escribí fue porque son locas, pero en el mejor de los sentidos. Y lo puse porque mi mamá, yo soy muy cercana a mi mamá, pero mi mamá no puede ser una cosa más opuesta a las mamás de los personajes principales. Yo creo que si yo les hubiera dicho que estuviera saliendo con alguien como Kyo, me hubieran mandado a un convento. Pero entonces leyendo el libro, se lo recomendé a mi mamá. Y le dije, deberías leértelo porque me parece chévere que, aunque son mamás completamente diferentes a ti, veo que son mamás que igual, sin dejar de ser ellas, siguen siendo muy presentes, tienen una relación supremamente especial con sus hijos, y como esta cosa de que soy tu mamá, pero como para cuidarte también tengo que ser tu cómplice. Hay una parte del libro, no me acuerdo dónde, donde ella le dice como prefiero que me cuentes y yo saber todo a que hagas esto a escondidas. Y yo le decía a mi mamá como tú y yo somos lo opuesto. Pero leyendo el libro me di cuenta que por eso los personajes de las mamás me gustaron tanto y es porque hay esta cierta complicidad que sin ellas tampoco se puede dar la historia que hay entre Yuko y Kyo. Si ellas no reaccionan como reaccionan, pues hubiera sido una historia de amor completamente distinta y por eso me parecieron personajes súper chéveres y cruciales como a la historia. Sí, de hecho, cuando Q le dice para ir a visitar a su mamá, ella va y le pregunta a su mamá y su mamá le dice, te voy a dar permiso. Y él le dice, ¿qué? Pensé que no me ibas a dar. Y ella le dice, si no te lo doy, igual vas a ir, pero me vas a mentir. Entonces mejor anda. Eso me pareció fabuloso, ¿no? Como que ahí define toda la filosofía de la mamá de Yuko y ahí entiendes toda la cosmovisión de esta mujer, ¿no? Amante de los helados y que se ha redescubierto ya con su hija adolescente, ¿no? Para mí es un personaje entrañable, la madre de Yuko, ¿no? Milu. Ya esta es la última vez que participo, creo. Muchas veces. A mí me pareció muy interesante que no sean madres tradicionales, pero me sorprendió mucho desde el lado japonés. Yo siempre he imaginado que los japoneses son más tradicionales que creo que una cultura latina. Entonces a mí me sorprendió mucho tener estos dos personajes de madres, por así decirlo, no perfectas, no que se encargan de la casa, del hijo, que esto y que el otro. Y me gustó mucho en realidad porque me parece que es algo que es verdad en realidad, ¿no? Y es importante empezar a ir sacando esos idolatrías, ¿no? De cómo debe ser una madre buena, porque muchas veces, por ejemplo, ella cumple, y yo sentí que como justo acaba de comentar, no me acuerdo cómo era, creo que la chica que acaba de comentar le dio a la madre una confianza suficiente como para que pueda ser abierta y quizás desde otra perspectiva de la maternidad no logras eso. Entonces sí me pareció muy bueno que tengan esos dos lados, pero que a la vez sean madres empáticas que logren su rol de seguir cuidando a su hija y teniendo la confianza suficiente que ellas le cuenten todo, lo cual me pareció muy valioso. Pero sigue participando, Milu, porque de eso se trata, ¿no? De Muchas acuerdo. gracias. Sí. Andrés. Pues yo sentí un poco de envidia por la protagonista, digamos, a ver, sentir esa libertad.
una libertad que yo no tuve siendo adolescente, que mi mamá y mis padres en general era más bien como una sombra permanente, ya, siempre allí. Y digamos que me pareció chévere, pues la posibilidad que refleja el libro de una paternidad, de una maternidad que respete el espacio del hijo, ¿no? De la hija, que le dé tiempo también para estar solo y para disfrutar también esa soledad. Y creo que eso es algo que admiro de la cultura japonesa, esa posibilidad también de, de valorar el espacio el espacio y el tiempo que se pasa solo, ¿no? De, digamos, hacer las paces con la soledad, porque, digamos, al menos aquí, mi experiencia personal, mi familia, a veces las relaciones con la familia pueden ser un poco invasivas, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás saliendo? Es algo muy típico, no sé, colombiano, latinoamericano, de que los padres como que están allí siempre, ¿no? Y no se le da posibilidad a los hijos de tomar sus propias decisiones, de equivocarse, ¿no? Y esa imagen, y creo que el libro tiene esa capacidad de generar imágenes, a mí me pareció muy bonita, de la mamá yendo con la protagonista a comer un helado, ¿no? Que van juntas, una al lado del otro, ¿no? No la hija detrás de la mamá, que a veces es eso, esa posibilidad de ir al lado uno del otro y a pesar de que estamos juntos, tenemos una relación estrecha, pues hay espacio también para la soledad y para el tiempo propio. Hay un lugar y un respeto por el espacio personal que a veces acá a los latinoamericanos nos haría falta, ¿no? Bueno, eso es muy japonés también, ¿no? Los japoneses plantean mucho el tema de la soledad para la contemplación también, ¿no? Ellos son mucho de la contemplación, de tus espacios propios, ¿no? Del poder reflexionar, pensar, simplemente contemplar, ¿no? Y eso creo que está muy bien expresado en el libro. Adriana, muchas gracias, Andrés. Hola, aunque creo que seguía Gina primero, ¿sí? ¿O no? Bueno, Te veo primero. sí, vale. Bueno, yo quedé como con un sinsabor con la novela cuando terminé. Le decía a mi hija como, yo no sé si esta novela me gustó o no me gustó. Creo que jamás juzgué el tema de que ella fuera menor y ahorita escuchando el tema de lo que decía la chica que intervino antes de Andrés, referente a la mamá y lo que decía Laura, si no estoy mal, que ellas eran las que propiciaban ese tipo de relaciones. Pienso que el libro, en lo que yo he reflexionado de él, es eso, que no busca exponernos un primer amor más desde lo cercano al cuerpo, sino desde lo cercano al sentimiento. Y ninguno de los personajes que están en esta obra son o pertenecen a un estereotipo que ya conocemos. Y esas mamás, por eso, tampoco son tan tradicionales y rompen con muchos esquemas. A veces encontrar la maternidad desde otra forma de ver las cosas permite que los hijos entiendan que que están siendo educados para vivir o enseñados para vivir y que en ese vivir digamos, aparecen todas las experiencias que van llegando. Si yo siempre he contado que dentro de mi familia yo tengo una anécdota muy rara con mi papá y es que él de cierta forma tenía rasgos que eran como machistas, fue papá de tres mujeres, pero había otras cosas que tenía muy claras y que pertenecen a mi forma de actuar y es que yo soy muy abierta con mi hija porque nuestra primera película en términos eróticos no la alquiló él, porque quizás se dio cuenta que ya en algún momento queríamos explorar ese ver cuerpos desnudos, ese ver ese acercamiento y él dijo, bueno, vamos, las llevo, les alquilo una película, queda su casa sola para que la vean y no para que lo viéramos con ese tabú de que estamos haciendo algo más mal, sino que es algo que pertenece a la vida misma. Y pienso que a Yuku le pasa eso, es el entender que ese sentimiento hacia alguien mayor que ella hace parte también de ese amor que sentimos hacia el otro, así nunca se llegue a dar. Y yo me quedé con la reflexión, creo que Andrés lo decía en algún momento, era que
ese primer amor obedece también a esas formas de amor que tenemos incluso los adultos, en las que a veces nos quedamos amando algo en silencio, y es solamente el observar y el contemplar ese sentimiento lindo que nos puede llegar a generar. Gracias, Adriana. Ahora sí, Gina, disculpen, yo estoy, y No, creo está que bien, a mí también me estoy salía en ese momento. acostumbrada a dar clases por Zoom, entonces yo veo No, manos estás levantadas. perfecta. No, Disculpen. Bien. súper bien. Yo coincido como con mucho de lo que hablan o con todo. Y me gusta como también algo que yo no había hecho sino hasta ahorita que los escucho, y es hacer como o sea, como no solamente pensar en la mamá de la protagonista, sino en la mamá de este chico, ¿no? Porque algo que me parece muy impresionante en el libro es que como un subtexto sí tiene que ver con una cierta forma de sanar los vínculos con la mamá, tanto para él como para ella. Y al final me parece hermoso cómo yo siento que la relación que ellos dos tienen termina a él ayudándole a sanar como una deuda que tenía con su madre, ¿sí? Por más buena relación que tenía, y yo pienso también en algo que dijo, creo que fue Yesid en un momento, y era como que la autora decía que ella había escrito este libro un poco también desde la maternidad, desde una maternidad que ella estaba habitando, una maternidad en conflicto, ¿no? Según lo que, como en la entrevista, como depresión postparto, si no estoy mal. Entonces siento que ahí se expresa mucho desde un lugar muy profundo, muy sutil, muy bello, esa experiencia de sanar con la maternidad porque por un lado, pues también incluso ella, la protagonista, incluso ella va como conociendo a su mamá en la medida en que su mamá le permite tener la relación que ella va a tener, ¿no? Entonces, y eso también creo que implica sanar cosas. O sea, todo el tiempo hay un proceso de sanación, tanto para ella como para él al final. Incluso esta figura, este duendecillo, me pareció hermoso el vínculo que hace de ese duendecillo, pero que termina siendo como del universo de la mamá también, ¿no? Del artista, de esta mujer que al final descubre esa casa y dice, ah, estos duendes son los duendes que, o sea, pareciera una figura de este universo. Entonces es como que la maternidad son unos hilos que están ahí atravesando todo el tiempo esta experiencia del primer amor. Y eso o sea, como que no lo había pensado hasta que ahorita pues ustedes también empiezan a hablar. Entonces me agradezco como poder tener esa reflexión. Por eso o sea, por eso mi pregunta fue, ¿qué les parece, no? Esta relación, esa analogía entre ambas madres, ¿no? Porque ambas son figuras como fundamentales en la percepción de Yuko y de Kyu, ¿no? Y en todo el libro, ¿no? Janet. Buenas noches. Yo realmente llevo muy poquito del libro, voy como por la mitad nada más. De hecho, es la primera vez que estoy en una reunión de estas, llevo muy poco en tinta, pero pues ya que estaban hablando un poco como de esta forma de ser de la madre de Yuko, pues sí estoy de acuerdo con esa apreciación que tienen, pero de hecho a mí me llamó la atención algo completamente opuesto a lo que describen de la mamá de Yuko, y es en el momento en que Yuko dice, mis amigos en algún momento me decían que envidia les generaba esa libertad, ese ambiente que se respiraba en la casa de Yuko, ¿no? Por esa libertad que le daban los papás. Y eso a ella no le generaba, es lo que entendí del libro, como una sensación tan agradable después de todo, porque para ella sí en algún momento hubo como, o por momentos hubo como, además de la ausencia física del padre, la ausencia de la mamá, que estando con ella había momentos en que estaba como ensimismada, ¿no? De hecho, en algún momento dijo, lo que no había cambiado era la desazón que yo sentía cada vez que mi madre se encerraba en ese estado de ausencia. Entonces, cuando ella empieza a salir con este muchacho, y la mamá que pues le da bastante libertad, como que ahí sí cambia un poco la perspectiva y dice como, bueno, voy a estar un poco pendiente de qué pasa ahí, y eso le genera una sensación bonita a ella porque ella dice, oh, como que me siento protegida,
¿sí? Como que después de todo no hay tanta libertad. Y si bien yo al principio, cuando leía el libro, decía, "Oye, qué mamá tan chévere", no había visto el otro lado, y es que definitivamente, a pesar de que uno puede o no querer que los papás sean amigos, uno sí necesita como ese sentido de protección, de cuidado que le brindan ellos. Yo decía, sí, chévere la libertad, pero también es bueno tener ese ambiente de la mamá que también cuida, de no tener esa sensación de soledad, aun cuando uno tiene físicamente a la otra persona ahí al lado. Entonces, esa parte me pareció bonita porque no la vi, sino hasta el momento en que ella dijo, no, venga, es que no es tan chévere, no es tan chévere tener esa libertad. También experimento soledad y necesito esa sensación de protección que me brindaría mi mamá. Y dije, Claro. yo la Es que, tuve, me pareció chévere. es que la novela empieza con una Yuko más pequeña, ¿no? Y que habla de esta madre, de cierta manera ausente, ¿no? Como Ida, ¿no? Y Yuko empieza a despertar a la adultez, empieza a ver el mundo de otra manera y empieza a redescubrir a su mamá también, y empieza a entender a su mamá, ¿no? Empieza a sentir cosas de mujer ella, y empieza a entender a su madre, y que de pronto su mamá se encierra en el cuarto porque necesita sus espacios, ¿no? Y que ha cambiado de forma de vestir, y ha cambiado de peinado, y la bicicleta, ¿no? Entonces, me parece que en esta novela, siempre en escritura hablamos de la evolución del personaje, ¿no? En una novela el personaje nunca puede salir como entra, siempre hay una evolución del personaje. Y lo curioso es que en esta novela, madre e hija tienen el arco del personaje, perdón, tienen el arco del personaje, ¿no? Hay una evolución en ambas. Entonces, como bien dijo, me parece Andrés al inicio, que es una novela no solo sobre el primer amor hacia Q, sino sobre las relaciones basadas en lazos de amor, ¿no? Entre estas personas. Lo mismo con Q. O sea, tenía una herida, él pensaba que su mamá lo había abandonado unos días de niño y descubre ya de adulto, la enfrenta, o sea, no le enfrenta, digamos, violentamente, sino le enfrenta, se lo dice y ella le explica, ¿no? Y hay ahí un proceso de sanación. Entonces, por eso yo encuentro una analogía entre ambas relaciones, entre la relación de Yuko con su madre y la relación de Q con su madre. Ambas son relaciones que sanan durante la novela, ¿no? Yuko no entiende al principio a su mamá, pero la llega a entender. Ella está empezando a convertirse en mujer, entonces está empezando a entender a su madre como mujer, ¿no? Y Q no entendía lo que había hecho su mamá y entiende, ¿no? Entonces eso a mí me pareció como una analogía muy bonita. Y de pronto uno termina la novela y se da cuenta que estas dos madres son como columnas, ¿no? De toda la historia. Sin ellas no podría producirse esta historia y no existiría Yuko y Q, ¿no? Entonces son mujeres muy particulares, ¿no? Las dos tienen un modo muy especial de ver el mundo, ¿no? A mí me parecieron las dos personajes fabulosos, sí. Bueno, hablemos del siguiente tema, que creo que también va a traer muchos comentarios, y es la ausencia del padre y la historia oculta, ¿ya? Miren, el padre en la novela es una presencia abstracta, ¿no? Casi fantasmal. Su figura aparece desdibujada, mediada por el recuerdo o las llamadas que él hace desde Estados Unidos. No hay conflicto directo, no hay reproche, ¿no? Él supuestamente está trabajando, pero su ausencia deja una marca constante, una sensación de espacio vacío en Yuko, ¿no? La novela puede leerse como el intento de la protagonista por reconciliar estas dos fuerzas parentales, ¿no? La cercanía protectora de su madre y la distancia del padre, ¿no? El amor hacia Q, el amor romántico hacia Q, ¿no? Entonces el amor romántico hacia Q aparece como un territorio intermedio, ¿no? Donde se proyectan ambos vínculos, ¿no? Entonces el primer amor no es solo un acontecimiento sentimental, sino una forma de ensayo, una búsqueda de equilibrio entre esa necesidad de amparo y el deseo de independencia, de autonomía, de ser grande, ¿no? La protagonista ama con la ternura aprendida de la madre, pero también con la melancolía que le deja la ausencia de su padre, ¿no? Y de hecho, hay una melancolía latente en todo el libro. El proceso de maduración de Yuko se refleja también en su relación con los padres, como hemos dicho justo ahorita con lo de la madre, ¿no? La madre representa la estabilidad emocional, la comprensión, mientras que el padre, que vive en otro país, simboliza la distancia y a la vez la independencia, ¿no? A medida que Yuko crece, deja de idealizar
a sus padres, ¿no? Y empieza a verlos con una mirada más adulta, reconociendo sus límites, sus silencios, su humanidad, ¿no? Y esa desmitificación marca uno de los momentos claves de su tránsito hacia la adultez, ¿no? La aceptación de que los adultos no son perfectos, ¿no? Sino tan frágiles como ella. Entonces, en ese reconocimiento se produce un cambio de perspectiva que define el paso a la adultez, ¿no? Quería hablar de eso por un lado, ¿ok? Que quede un ratito ahí. Pero como toda buena historia, ¿no? Hay una historia oculta, ¿no? Una historia bien contada siempre se mueve en dos líneas narrativas, ¿no? Una que es la historia visible, ¿no? Que es la historia que conocemos, y una que es la historia invisible. En este caso, la historia visible es la que conocemos por Yuko, ¿no? Pero se teje también una historia invisible, que es la del padre, ¿no? Si la tienda está en Japón, ¿por qué vive en Estados Unidos? La misma protagonista menciona que una vez le pareció escuchar una voz femenina con él, ¿no? De todos modos, muchas veces la historia oculta es ambigua y en este caso es así. Y la historia oculta muchas veces se deja como para que el lector la termine, la infiera, ¿no? Haga su propia elucubración en la cabeza, ¿no? Y este creo que es un caso así, cada lector la interpreta a su manera, ¿no? Por ejemplo, desde mi lectura, el padre tiene otra familia en Estados Unidos, ¿no? No sé qué piensan ustedes o qué lectura les trae esta línea narrativa oculta, porque el padre no es que se va a traer cosas para la tienda, el padre vive allá. Y ella comenta, ¿no? Eso que hay una voz de una mujer. Luego la mamá se libera, en un momento le dice, ya ni siquiera me arreglo para tu papá, o sea, ya ni siquiera lo espero, ¿no? Entonces hay ahí una cosa soterrada que yo percibo desde mi lectura. No sé qué lectura han tenido ustedes, me encantaría escucharlos al respecto. Hola. Paola. No, yo sí, desde el primer momento dije, este man tiene otra familia en Estados Unidos. O sea, ¿quién se va a comprar antigüedades a Estados Unidos y vuelve cada nunca? La familia ha ido nada más como 2 veces. O sea, y como que yo en mi entorno, en mi profesión, pues, o sea, yo soy abogada y digo, pues, o sea, los divorcios están latentes, la gente tiene familias en otros lados. Yo decía, yo qué pesar de esta niña, se va a dar cuenta de que su papá tiene otra familia, los va a ver con otro, incluso en algún momento mientras leía, cuando ella hacía como las llamadas, como esto, yo decía, le va a aparecer algo. Ella se va a traumar con el papá, va a parecer que se va a dar cuenta de que tiene otra familia, le va a llegar una foto. En algún momento, no sé, dentro de mí, cuando fue a visitar a Q, dije, va a ser un hermano, no van a poder estar juntos. Pues yo me imaginé un montón de escenarios porque para mí fue súper claro que el papá tenía otra familia Y y yo, que ella lo desconocía. la verdad que sí. Valentina. Ay, no sé, cuando los escucho como y veo los comentarios, yo digo, o me falta malicia indígena, o también me creí mucho como la actuación de la forma tan inocente que tiene Yuko de ver a su papá y su relación con su papá. Pero yo lo que pensé fue que así como la mamá buscó independencia sin salir de su núcleo familiar, que es su hija y esa casa en donde siguen viviendo, yo sentí que lo que pasó con el papá fue que bueno, ahora tiene una familia claramente, pero probablemente en su misma búsqueda de independencia y en la cultura japonesa como tan a veces cerrada para hablar de lo que se siente, yo creo que el tipo pensó fue necesito salir de aquí y salir en un sentido físico, emocional, desprenderme de una forma que se vea como abrupta, como de, uy, me dolió, pero me fui y ya tengo otra vida. Sí, yo siento que fueron formas diferentes de hacer el duelo y que después cuando apareció como la narración del padre de, ay, se me olvidó el nombre del coprotagónico, Yu. entonces ya no era tan, no, pues mi familia fue más corriente, mi papá murió, entonces como que sentí que en ese momento Yuko pudo ver esa dualidad y esa dualidad para mí no era tiene otra familia, sino también estaba buscando una vida, una independencia y ocurrió de esta forma y mi papá va y viene. Pero si no me hacen pensar que me hace falta como esa vena un poco más malicia indígena.
Gracias, Valentina. Andrea, Buenas noches, ¿sí me buenas. escuchan? Te Sí, escuchamos. Bueno, justamente de eso que tratabas, me gustó mucho ese recurso de la obra porque hace uso un poco de algo tradicional en la literatura japonesa que es el peso de lo no dicho, como cosas que no se dicen explícitamente en la obra, sino que lo deja mucho a la subjetividad del autor, del lector, perdón. Eh, y mucho de ese recurso lo usa precisamente en su relación con su padre. No explica mucho de la vida de él en Estados Unidos, pero sí da luces como a otra vida que él lleva en ese otro país. Y tal vez de cómo esa relación de ella con su padre marcó un poco esa atracción que ella pudo sentir por Kyo, su maestro, como esa jerarquización de poder de una persona que es su maestro, porque literalmente era su maestro, y además de esa diferencia de edad que tal vez no trata de romantizarlo o normalizarlo en la obra, pero sí creo que llega a exponer un poco eso de cómo ella puede sentirse atraída precisamente por esa ausencia de la figura paterna dentro del hogar y cómo sentirse protegida justamente por el maestro y querida, porque en sí él en ningún momento le demostró sentirse atraído de una manera sexual o erótica, sino más bien sentimental o por cómo ella era como ser humano. claro. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, me parece bien interesante lo que dices porque, claro, ella está buscando una figura protectora, ¿no? Este, tiene el padre está ausente, ¿no? Y en esa ausencia, ella busca esa figura protectora que es Q. Aunque al final del libro hay una escena muy tierna y es la primera vez que ella siente un impulso sexual, no específicamente sexual, pero sí un impulso romántico de verdad hacia Q, que es cuando están sentados en la mesa y él se ríe en un momento y ella en ese momento quiere abrazarlo y apachurrarlo, ¿no? No sé si en Colombia se dice así, acá decimos apachurrar cuando uno abraza fuerte. Y ahí tú dices, mira, o sea, es la primera vez que ella siente ese impulso, ¿no? Como ya de mujer, de chica grande, ¿no? Y ahí me parece muy interesante, ¿no? Hay un quiebre ahí, porque ella misma se sorprende de eso, ¿no? Y de ese impulso que ella tiene, que por supuesto controlado, contenido no lo hace, pero muy japonesa, pero tiene ese impulso y ahí yo pienso que ahí hay un cambio en ella, ¿no? Ahí ya termina, y ahí termina el libro, ¿no? Termina el tránsito, ¿no? Es un libro sobre el tránsito. Justo es el siguiente tema del que vamos a hablar. Pero me ha parecido muy interesante tu apreciación. Gracias, Andrea. Cristian. Bueno, buenas noches. Voy a tratar de conectar un poquito el tema con algún inventario de emociones, pues obviamente en el marco de que no tengo formación en esta línea, pero quiero contar algunas percepciones. Lo primero es que, muy conectado con lo que cuentas, para mí el foco del libro siempre ha estado en ese trasegar, en ese tránsito de edades y como ese pequeño terremoto en el que nosotros estamos en ese periodo de la vida para establecer las bases. Y en función de eso, no me gustó mucho el nombre o la traducción de Primer Amor. Siento que acorta demasiado la historia y hace que limite Bueno, mucho y que siempre estén pensando, pues estemos pensando como que sí, es mayor el amor, pero siento que lo erótico pues claramente queda a un segundo plano y creo que ese transitar es muy, muy, muy importante. Hay algo que me parece muy loco y perdón que conecte un poco con el primer punto y es que justamente me pareció increíble cómo logró tener ritmo narrativo aún teniendo pues primero una prosopografía muy poco explícita porque nunca hay una descripción pues física ni siquiera detallada de los personajes, tampoco hay un ambiente poético muy desarrollado, sino que es muy claro en general pues como de la cotidianidad, pero pese a eso logra sostenerlo y ahorita que mencionabas esa historia oculta, pues claro, era ese elemento que
que muy sutilmente nos hacía mantener pegados a la historia. Entonces creo que ese ejercicio de economía de palabras, pero no al estilo de Juan Rulfo, sino una economía de palabras tan transparente, tan limpia, me parece muy, muy interesante y ya lo advertías. A nosotros nos encantan los discursos grandilocuentes, nos encanta adornar con palabras que no usamos en la cotidianidad y creo pues que este libro viene a cortar y para mí fue una grata sorpresa pues en el sentido de que a veces algunos libros japoneses se quedan mucho en la descripción y yo a veces siento que necesito un poco más de ritmo y este libro lo tiene. Ritmo no en el sentido de que pasen mil cosas, pero que tampoco abuse pues en términos de la descripción y creo que lo logra de una manera muy interesante. Finalmente con la pregunta hay dos cosas que me parecieron muy bellas que se anteponen. Claramente el libro también desarrolla el trauma de abandono y esa proyección de esa falta de figura paterna, cómo puede de pronto proyectarla hacia ese otro hombre que le brinda ese afecto muy a lo japonés. Y me parece muy bonito cómo se pone la figura de la fragilidad de el profesor con su madre. Entonces, ese juego de géneros y cómo se anteponen los dos me parece un recurso aún siendo muy simple, muy bien hilvanado a lo largo del texto. Exacto, sí. Y de hecho, si no existiera ese elemento de la historia oculta del padre, el libro sería totalmente una novela para jóvenes, ¿no? Una novela totalmente juvenil, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Porque hay ciertos elementos que salen un poco de lo que es la literatura juvenil, ¿no? Gracias por tu intervención, Cristian. Andrés. Pues yo nunca pude decidirme en cuanto a si él tenía otra familia o simplemente era un bohemio, porque, digamos, el libro da pistas, pero en cierto sentido es muy ambiguo, porque en una parte dice que el papá vivía con un socio y la mujer del socio que tenía una familia allá, vivía como en una casa de una familia, ¿ya? Entonces, si tiene otra familia, ¿por qué vive con ellos? ¿Ya? Pero luego el socio que vive en Japón, que atiende la tienda, le hace un comentario a ella acerca de que el papá está muy feliz allá, ¿ya? Entonces queda como la duda y quizá me eh, quizá la teoría que más caló en mí fue la que él era un poco como un bohemio y le costaba la vida de familia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en casa, como que era incapaz de seguir las rutinas normales que debe seguir un papá, ¿no? A la mitad de la noche se dañó un foco y fue y lo cambió. ¿Quién se va a la mitad de la noche a cambiar o a comprar un foco para cambiarlo? Entonces me pareció curioso, me pareció más que a él como papá quería a su familia, los amaba, porque de una u otra manera él las amaba, pero le costaba estar allí, ¿ya? Como esa constancia que requiere a veces el amor, ¿no? Porque a veces la gente se aburre. Entonces, eso, que a él le costaba un poquito el ser constante, ¿ya? El estar allí, que por eso él se iba y viajaba. Y, y pensaba, no sé, cuando yo leí el libro y lo tuve en mis manos, no pude evitar pensar cuando vi el subtítulo en la canción, ¿no? Y hay una canción de Radiohead que tiene el mismo nombre, High and Dry, algo así como alto y seco, ¿ya? Y pensaba, en la canción habla un poco, no me dejes, ¿ya? Y pensaba un poco también en el dilema del erizo, que es un poco lo del papá, que necesitamos intimidad, pero a veces demasiada intimidad como que nos asusta y a veces eso hace que nos alejemos. Y pues eso es también parte de la historia, cómo conciliamos eso, ¿no? La intimidad, la cercanía, con esa sensación a veces que se siente de sentirse invadido, ¿ya? De no poder ser uno mismo. Y, y eso, pues, me pareció
muy curioso, ¿no? Esa sensación, esa figura, como tú decías, un poco trashumante del padre, ¿no? Que va y viene. Y algo que pues, a veces les digo estudiantes que los padres nos afectan, ya sea por presencia o por ausencia, ¿ya? Claro. Su ausencia o su presencia nos marcan de una manera que uno como hijo no controla, ¿ya? Gracias, Andrés. Miren, aquí hay una teoría, una tercera teoría, muy interesante también, en el chat. Dice, incluso ellas podían ser las, o sea, ella podía ser la amante, ¿no? Con su hija. No fue muy claro el tema, pero a mí me parece, o sea, ella propone que ellas eran las no oficiales, ¿no? Y la familia oficial está en Estados Unidos. Es otra lectura. Pero bueno, eso es lo bonito de la historia oculta, ¿no? Cada lector infiere o la termina de su propia manera, ¿no? Andrea, Bueno, yo solo quería hacer un comentario a la intervención del compañero Andrés. Tal vez él se dejó contagiar un poco de la inocencia de Yuko del inicio de la obra y por eso se hace la idea de que el padre es un bohemio que busca otros placeres en otro país. o sea, uno no se separa de su familia así tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su propia manera de interpretar la lectura y eso es lo bonito y lo hermoso de la literatura, ¿no? Y de la ficción, que nos permite viajar y cada uno tiene su propio viaje, ¿no? Eso es maravilloso. Em, Pasemos al siguiente tema, que es el tema de el primer amor como símbolo del tránsito de la adolescencia a la adultez, ¿no? Y es que la novela narra un proceso de maduración interior más que una historia romántica, ¿no? Como ya lo hemos comentado. La protagonista se encuentra suspendida en ese territorio ambiguo entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por ese territorio, lo hemos transitado y sabemos que es un umbral en donde los sentimientos, los recuerdos y los deseos se confunden, ¿no? Entonces su tránsito no se marca por acontecimientos espectaculares, sino por pequeñas epifanías que le van sucediendo, ¿no? Momentos de lucidez en los que comprende algo sobre el amor, sobre la ausencia, sobre la identidad, sobre el paso del tiempo y sobre la adultez y las relaciones adultas, ¿no? No se retrata la adolescencia como rebeldía, sino como melancolía, ¿no? Como una etapa en la que los vínculos se pueden tambalear y las certezas se pueden deshacer, ¿no? Yuko observa el mundo con la mirada del que aún no sabe quién es ni hacia dónde va. Ella misma se sorprende de lo que ve y de lo que siente, ¿no? Entonces el lenguaje que utiliza, lleno de repeticiones suaves, silencios, frases cortas, traduce este estado emocional fluctuante, ¿no? En esa zona gris, ¿no? El primer amor aparece no solo como un descubrimiento afectivo, sino como una revelación existencial, ¿no? Amar por primera vez para Yuko significa también verse a sí misma por primera vez, ¿no? Entonces el amor, desde mi lectura en esta novela, el amor no es una experiencia puramente romántica, sino una forma de aprendizaje, ¿no? Para Yuko, el primer amor implica el contacto con la vulnerabilidad. El tono narrativo refleja que la madurez emocional no llega como una revelación súbita, ¿no? Sino como una serie de pequeños gestos que van acumulando conciencia, ¿no? Una conciencia que después de un tiempo va a llegar a ser adulta. No es tanto un gran romance convencional, sino más bien una experiencia que sacude, que abre preguntas, ¿no? ¿Qué significa querer? ¿No? ¿Qué significa sentirse diferente? ¿Qué significa ver algo que otros no ven, ¿no? Yuko vive este primer amor como parte de su despertar, no como el vínculo con otro específicamente, sino también el vínculo con ella misma, ¿no? Durante el tránsito hacia la adultez, Yuko desarrolla una mirada interior, ¿no? Muy contemplativa. Empieza a observar no solo lo que ocurre afuera, ¿no? La familia, Q, el entorno, ¿no? Sino lo que ocurre dentro de sí misma, ¿no? La novela se convierte entonces en un diario emocional de Yuko, ¿no? Un registro del crecimiento, del modo en que la conciencia se expande, ¿no? Yuko no se convierte en adulta de golpe, simplemente, ¿no? Sino que comienza a mirar el mundo con otra luz. Y claro, Q es un canal para eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes sobre esto. Y en ese sentido, creo que lo que dice Cristian, yo también lo pensé, porque el título es Primer Amor, pero nos distrae un poco, porque
la novela no trata precisamente sobre el primer amor, ¿no? Sino sobre el tránsito de la adolescencia hacia la adultez de la mano del despertar afectivo, emocional, ¿no? No sé qué piensan ustedes. También me pueden decir, oye, tu lectura está malísima. Y yo no pienso así. También vale. Nada, todos callados. Cristian se animó a participar. Bueno, me pareció preciosa la expresión pues de pequeñas epifanías porque yo creo que a veces cuando comenzamos a leer queremos que en las historias pasen mil cosas, ¿cierto? Que haya los mil plot twists, ¿cierto? Y a medida que uno también va madurando como a un lector, pues va logrando identificar también como esos pequeños detalles y que ahí radica la magia. Justamente, pues, uno de mis autores favoritos, y le hago aquí la cuña a Tinta, que fue pues uno de los factores que me detonó a escribirme, pues es Alejandro Zambra, que me parece que tiene una escritura increíble de cosas supremamente cotidianas y pequeñas. Entonces fue inevitable pensar en algún momento, ahorita que lo mencionabas, en Alejandro Zambra, aún teniendo estilos totalmente diferentes, culturas muy diferentes, pero sí logran en esos pequeños detalles que rayan con la cotidianidad que sucedan grandes cosas. También lo hacía muy al estilo en Ujú. algún momento Virginia Woolf en novelas como Las olas, donde en un mismo día, en pequeños detalles, terminan pasando grandes acontecimientos y creo que esa parte es supremamente valiosa y de la más interesante también del texto. Justamente también por eso te decía, siento que el título se queda supremamente corto. No sé Corto. si puede hacer para jugar más con la literatura juvenil, aunque también le doy el punto de que la portada que le hicieron en tinta me gustó mucho porque creo que no lo acota a primer amor. Entonces, esa portada también fue bastante diciente y creo que más interesante porque ni siquiera le pusieron rostro y ese guiño estético también me gustó porque refleja mucho la esencia de la autora. Entonces, le hago el guiño ahí al diseño. Bello, bello, bello. Coincido contigo en todo lo que dices. Muchas gracias, Cristian. William. Sí, de acuerdo. Incluso la protagonista varias veces hace referencia a abrir, ¿no? Las aperturas, los descubrimientos, todo muy gradual, muy paulatino, y en algún punto dice que ese pequeño milagro, ¿no? Esos pequeños milagros, que la vida consiste en eso, en acumular pequeños milagros, y que ella ya estaba dispuesta a lo perecedero, ¿no? Lo transitorio. El título es bien tramposo, incluso uno podría decirse, el primer amor no fue el papá, o sea, la conciencia de amor, una pregunta, ¿la conciencia de amar empieza o es posible cuando uno siente el desamor o siente la pérdida? Teniendo en cuenta el descubrimiento que ella hace al tiempo de conocer al profesor de lo que es el abandono del papá, que no era muy consciente de eso hasta que se enamora. Em, y creo yo que están esos dos amores ahí en disputa, el amor natural de su padre y el amor adquirido del profesor. Y cómo ella entiende que el amor del profesor es transitorio, no será, y el amor del padre se transforma y que aunque no está como ella le gustaría, el papá sigue ahí. ¿M? Y empiezan esas distinciones eh, que podemos a lo largo de nuestra vida vamos haciendo de los amores. Nuestros papás siempre van a ser nuestros papás, ¿cierto? Uno no, los papás, aunque lo intenten, renunciar al amor o nosotros renunciar al amor de nuestros padres, es muy difícil comparado con renunciar a un amor de una persona
que no comparta nuestra sangre. Eh, que es trágico, ¿no? Es trágico, creo que es trágico. Y a pesar de esa tragedia, vivimos y amamos. Y le hacemos la apuesta a seguir amando. Entonces creo que también en medio de esta disección de las relaciones, pues las disecciones de los tipos de amor, el amor familiar y el amor romántico, cuasi romántico, si le podemos decir así. Mira, interesante. Y lo que has dicho también me hace pensar en la idea transitoria del lenguaje. Disculpen que insiste en el lenguaje, pero pienso, por ejemplo, ella enfatiza mucho en las estaciones, ¿no? Ella se centra mucho en los colores del otoño, en los olores de la primavera, ¿no? Entonces, hay ahí, me parece que hay todo un universo, ¿no? Para explorar relacionado con lo transitorio, con el amor y con el paso hacia la adultez y con el percibir una nueva forma de amor, ¿no? ¿Mm? Gracias, William, por tu intervención. Andrés, Estás en silencio, Andrés. estás muteado. Perdón si hablo mucho, pero pues la conversación me motiva. Eh, pues a mí me pareció, bueno, a veces, y es algo que sucede mucho, es que pues uno busca lecciones, siempre está buscando uno como lecciones y que aprendo y eso. Y es como esa búsqueda de destino y sentido, ¿no? Pero lo decía muy bien la autora en la entrevista que le hacían en la revista. A veces no hay un mensaje profundo Hola, o, Tata. o una moraleja que encontrar porque, bueno, no, la vida no tiene respuestas definitivas, ¿no? Uno va por allí como dando tumbos, ¿no? Encontrando y, y haciendo y viviendo. Eh, Me recuerda un poco una frase de un autor que me gusta mucho, Kundera, que decía, la vida se escribe en borrador y es un borrador que no puedes corregir, ¿ya? Un error cometido es algo con lo que tienes que vivir, una experiencia, ¿ya? Y, y me pareció muy curioso porque justo esta semana acabé de leer un libro de Sambra que mencionaba a Christian. Yo no lo había leído, lo conocí por Tinta y bueno, eso también se agradece de Tinta que te presenta otros autores, los autores que recomiendan los libros, ¿ya? Y el último cuento del libro que leí se llamaba Hacer Memoria y me pareció brutal porque es una historia súper triste, pero narrada, como diríamos, con clase, ¿no? Con esa capacidad de narrar y hacer que el lector conecte con la historia, ¿ya? Y a veces creo que también es la manera como uno como lector se acerca a la lectura, ¿no? A veces uno se acerca a la lectura con ciertas expectativas, pero pues el escritor no está en obligación de cumplir esas expectativas, ¿no? A veces uno califica un libro como bueno o malo porque no cumplió con tus expectativas, pero creo que más importante es eso, la reflexión que uno mismo hace de su propia vida y de lo vivido, ¿no? Recordar uno sus propias historias, ¿ya? Y eso me parece también muy chévere, ¿no? Porque no sé si a alguno le pasó, es recordar también la propia adolescencia, ¿no? A través del libro. También las primeras relaciones, los primeros amores que uno vivió. Y eso también es chévere. Estás en silencio, Daniela. Tú. Ay, perdón, tienes toda la razón. No, coincido con lo que dices, Andrés. Em, Me dijeron hora y media, pero todavía queda un temita más. No sé si ustedes tienen problema para quedarse unos minutos más, poder escuchar a Valentina, Amparo, Adriana y hablar sobre el último temita. Ya, genial. Ya, es que no quiero que se quede ahí, que es un tema importante. Valentina.
Yo solo iba a decir que a mí sí me gustó el título, porque, digamos, uno es atractivo, o sea, Cristian lo dijo, es como por recurso tal vez, y es que cuando veía los libros que no he leído de tinta, perdón, yo dije, necesito uno que me genere algo bonito, porque pues estoy cansada de mi trabajo, no quiero pensar tanto, quiero algo bonito, entonces yo dije, mi primer amor tiene que ser bonito. Y dos, yo pensaba es que el amor nos mueve mucho. O sea, cuando hablamos de amor siempre nos mueve, ¿no? Y cuando las personas hablan de su primer amor, muy pocas veces yo he escuchado, uff, horrible, no, sino, mira, es que me enseñó, o sea, llega a ser un poco sanador hablar de ese primer amor. Entonces, a mí se me hace que el título está muy bien porque también, y Andrés lo dijo ahora, no hay una respuesta definitiva, o sea, el libro es constantemente un proceso, un tránsito, lo han repetido varias veces y es como que me gusta esa idea de que al final el libro no resuelva todos los dolores de todos sus personajes, o sea, ahí todavía sí hubo una sanación, ¿no? O sea, las madres con sus hijos, hubo ella con su forma de ver el mundo a través de Q, pero al final hubo muchos dolores sin resolver y eso también se siente bien de leer. O sea, qué buen título, qué buena forma de escribir, qué bonito lo que me cuentas y qué bien que no todo tenga solución porque la vida real casi que nada tiene todas las soluciones inmediatas cuando se acaba el libro, que es lo que suele ocurrir mucho. Entonces, toda la autoayuda siempre tiene al final y esta es tu solución. ¿Y qué pasa si en este libro, en ese primer amor, tampoco hubo soluciones a todos los problemas y aún así fue muy bonito? Entonces a mí el título sí se me hace que está bien puesto, un poco cliché, honestamente, pero está bien puesto para como el contexto de cómo se siente. Gracias, Valentina. Amparo, sí. Ahí está. Buenas noches, casi que no encuentro lo del micrófono, no, simplemente que es que dije, venga, venga, y levanto la mano porque de pronto Sandra dice, ya, toca cortar, y entonces vuelvo a, antes de que me censuren. Entonces, no, precisamente, diminuto resumen les prometo, a mí también me sorprendió cuando la mamá le dice a la protagonista, hágale, lo que habíamos dicho antes y lo que Daniela decía, hágale, uno tiene que ser inteligente con los hijos, sobre todo en la adolescencia, en pensar el entender que, hombre, es la adolescencia, y sobre todo en sociedades machistas es la adolescencia, y entre uno más prohíba, censure, más lo van a hacer. Entonces dije yo, mujer tan brillante. En mi casa pasó, soy la menor de 3 hermanos, una hermana mayor, un hermano y después yo. Y yo digo que es que a mí mis hermanos, sobre todo mi hermana, me abrió el camino para cuando a mí ya se me dio la oportunidad de salir. No sea mi hermana, pero mis papás nunca me censuraron. Díganme dónde va a estar. Eso es todo. Todo como lo más inteligente que uno puede hacer con los hijos, sobre todo en la adolescencia. Lo de la otra familia, para serles sincera, llámenme ingenua si quieren, pero a mí no me pasó por la cabeza. De pronto sí, de pronto no. A mí me dio fue un poquito de pesar, es como esa soledad que sentían, más bien. Que tuviera otra familia o no, decía que pesar, y para todos, tanto para ella como su mamá, como para el papá, porque así uno tenga otra familia en otro país y uno esté feliz con otra familia, siempre hay la sensación de que abandoné a los otros. Sin que ellos me hayan hecho nada malo a mí, los abandoné. Entonces fue más esa sensación. Y por último, yo le tengo poquito de resistencia a la literatura oriental, porque a diferencia de la nuestra, lo que dice su Daniela es bastante más pasiva, entonces muy contemplativa, entonces más o menos no pasa nada y pueden pasar páginas enteras y no pasa nada. En esta para mí hubo un perfecto equilibrio entre esa parte contemplativa y que sí pasaban cosas, sí avanzaba. Entonces, en ese sentido, me leí la novela con gusto, además de que no es tan larga, pues, pero me leí la novela con gusto, no fue a hacer un esfuerzo por terminarla y cuántas páginas me faltan, no, la terminé con gusto. Eso es simplemente lo que quería expresar. Muchas gracias, Gracias. Amparo.
No, gracias a ti. Vamos con Adriana y luego al toque les comento brevemente sobre el último tema que es sobre lo fantástico. No podemos irnos sin hablar sobre eso. Dale, yo solo quería hacer pues la acotación referente, que pienso que Primer Amor también habla de las diferentes formas de amar, porque pues a mí me llamó mucho la atención la descripción que hacía el amor de Yuko referente a Miko y a la otra chica, ¿sí? Y puntualmente a la de Miko, porque él decía como, es que yo sé que cuando soy carente de afecto, ella siempre está para mí, pero Yuko la describía de una manera muy diferente a como él la veía ante sus ojos, y considero que ese primer amor también va es hacia allá, hacia describir cómo son nuestras formas de amar a otras personas o de darnos hacia los otros, porque pues ahí claramente hay un triángulo amoroso donde él experimenta diferentes, o sea, tiene tres personas que le están ofreciendo su amor desde puntos de vista muy diferentes y que en teoría es un primer amor para cada una de ellas. Es cierto lo que dices, sí. No, y al final de la novela, o sea, el final es ambiguo, es abierto, ¿no? No sabemos si al final se besan, terminan estando juntos, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Solo nos queda inferir, sugerir, llenar estos vacíos en nuestra cabeza. Bueno, rápidamente les quiero comentar sobre el último tema, que es lo fantástico, ¿no? El episodio del hombrecito verde emergiendo del tallo de la planta marca esa frontera entre lo real cotidiano y lo imaginario simbólico en la novela, ¿no? El elemento fantástico está muy presente en la novela, pero de una forma muy natural, ¿no? Casi como el realismo mágico, ya que lo fantástico no irrumpe como algo raro o extraño, como por ejemplo puede ser en el caso de la metamorfosis, ¿no? De Kafka, en donde todos se sorprenden porque Gregorio Samsa se despertó convertido en un insecto, ¿no? Acá no. Acá es como el realismo mágico, por ejemplo, de Cien años de soledad, en que los eventos fantásticos no sorprenden a los personajes, sino que son parte de la vida cotidiana, ¿no? Y mientras leí esta novela, fue inevitable no pensar, no sé si la han leído, en esta novela 1Q84 de Murakami, ¿no? En la que aparecen también hombrecitos pequeños, de Little People, que construyen unas esferas de luz, ¿no? Es, bueno, se le ha filtrado acá. Tiene algo muy similar, una atmósfera muy similar, ¿no? Y de hecho en la literatura japonesa contemporánea lo fantástico no suele manifestarse de manera muy cortante, ¿no? Muy extrema, sino en alteraciones sutiles de lo cotidiano. Entonces, tanto Banana Yoshimoto como Haruki Murakami construyen mundos donde la realidad se fisura apenas, ¿no? Y lo suficiente como para que irrumpa lo invisible. Entonces, en Primer Amor y en 1Q84, lo fantástico funciona como metáfora del tránsito interior, ¿no? En este caso, el paso hacia la adultez de Yuko, y en el caso de esa novela, y en el caso de 1Q84, el proceso de autoconocimiento y conexión espiritual de los personajes principales, ¿no? Aomame y Tengo. Entonces, sin embargo, en Primer Amor, lo fantástico se presenta de una forma mucho más sutil que en la novela de Murakami, ¿no? Y está íntimamente ligado al proceso de transformación emocional que vive la protagonista, ¿no? Ella vive el paso de la adolescencia a la adultez y ese tránsito implica una apertura hacia lo invisible, ¿no? Si bien sabemos que ella ya veía cosas raras desde antes, ¿no? El duende aparece justo cuando Yuko empieza a sentir que algo cambia en su interior, cuando percibe el mundo con una mezcla de asombro y de extrañeza, ¿no? Ella no se pregunta si lo que vio fue real o imaginario, tampoco intenta explicarlo, ¿no? En lugar de eso, lo integra a su experiencia como una manifestación natural del mundo. Esa aceptación tan calmada transforma lo fantástico en lo maravilloso cotidiano. ¿M? Un hecho inexplicable que sin embargo encaja en la armonía del relato, de la historia que estamos leyendo. Se combina lo fantástico con lo poético, las emociones brotan como flores, las plantas sienten, los objetos guardan memoria, ¿no? Como las estatuas que hace la mamá de Q. Lo sobrenatural en esta novela no es invasión, sino manifestación de lo que ya estaba ahí, ¿no? Entonces el encuentro con el duende marca el inicio de una nueva percepción. Desde ese momento Yuko empieza a ver el mundo con una sensibilidad y una conciencia distintas, ¿no? Hay un despertar ahí. Y el hecho de que Q también lo vea implica que él es parte importante de este cambio de sensibilidad que se produce en la protagonista, ¿no? El suceso fantástico
Es un umbral simbólico entre la niñez y la vida adulta, una señal de que el interior de Yuko está cambiando, de que su mirada se ha vuelto capaz de captar lo invisible, ¿no? Entonces Yuko no solo ve un hombre pequeño, sino ve su propio despertar. ¿No? No sé qué opinan ustedes sobre el elemento fantástico en la novela y en general en la literatura japonesa, si es que alguien ha leído algún otro libro que también trate sobre lo sobrenatural. No sé. A ver. Mientras alguien se anima a hablar de lo fantástico, quiero también darle voz a Daniel Mateus, que está escribiendo, que si a alguien más le pareció muy regular o mala la novela, y porque además también me gusta pues que hayan personas que también digan que no le gustó la novela, chévere oírte, Daniel, ¿por qué no te gustó? Em, así que también, pues, Bueno, yo he bienvenido leído que con- hay mucha crítica que la tilda de superficial a la novela. Bueno, ah, ¿ahí me escuchan? Sí, te Ujú. escuchamos, Daniel. Ok. Bueno, la verdad no esperaba que me pusieran ahí en el centro de la discusión. Yo principalmente pienso que pues hay varios puntos de los que hemos tocado acá, que leyendo la revista noto que la autora como que no tenía planeado, que no escribió con la intención de darle tanta profundidad. Sí, si uno mira la entrevista, hay partes que le comenta, pero ¿y el papá qué opinas de esta cosa? Pero ¿y esto es un arquetipo japonés? Ella dice, no, no significa nada, no, no, o sea, no piensen mucho de eso. Entonces, desde cierto punto de vista, a mí sí me parece que hay temas que me dieron la impresión a mí que ella simplemente incluyó porque le pareció y como que no tenía mucho fondo. Claro, cuando uno de pronto lo lee y uno puede conectar con ciertas cosas que le han pasado a uno, uno mismo le puede dar un fondo y uno conecta con otras personas que encontraron ese mismo significado, pero no me parece a mí, y de nuevo, no estoy intentando ser argumentativo, no me parece a mí que ese significado esté ahí intrínseco porque la autora lo puso ahí. Eh, y en general, digamos que una de mis críticas más fuertes a la novela es el tema de la diferencia de edad, que creo que lo han mencionado, el tema también de que hablan de la libertad que le dan a la hija, por más de que puede que suena bonito y hasta romántico, a mí me parece que esas cosas no están bien dentro de lo que yo creo y mis valores. Yo pienso que pues los papás, como decía una compañera antes, no están para ser el amigo de uno, y sobre todo en una edad en la que uno es tan vulnerable. Una persona que le saca a uno el doble la edad, eh, lo puede uno llevar por muy malos pasos, y eso no está bien. Hay una parte en que la hija le dice como, mamá, pero no has escuchado que los hombres son malos, que los hombres hacen esto, que pueden pasar estas cosas, y la mamá le dice como, bueno, pues, así de una manera súper simplificada, le dice como, si te pasa algo, pues iré y lo mato, o algo haré. Y eso me parece a mí como súper extraño, o sea, como que le está diciendo, no sé, yo tal vez tengo un instinto más protector si fuera mi hija, pero sí es digamos lo que yo opino, no sé si alguien se encontró con algo parecido. Ay, está bien. Yo quería agradecer, Daniel, no quiero que te sientas expuesto porque es que también se conversó mucho sobre el tema en WhatsApp, más allá de hacer un juicio de me gustó o no me gustó el choque y por eso también arrancamos por ahí, sobre esto puntualmente que mencionas. Bueno, yo a la hora de investigar sobre la novela, antes de leer el libro, vi que leí un par de críticas en donde tildaban a la novela de superficial, ¿no? A mí no me lo pareció. A la hora de terminar la novela encontré que de pronto podía parecer superficial, pero trataba de manera soterrada temas profundos e importantes, ¿no? Em, Esa al menos fue mi lectura, pero claro, cada quien tiene una lectura distinta y todas las lecturas son respetables, por supuesto, ¿no? De acuerdo, Todas las opiniones son respetables y además un libro que me gusta a mí no tiene que gustarle al resto, ¿no? O sea, no para nada. de Pero bueno. acuerdo. Y por momentos de la vida también vemos y leemos algo que antes no hubiéramos leído en un texto, por simplemente una situación que estamos viviendo en este momento.
Entonces, sí, ¿no? Y esto se trata también que sea ese espacio seguro, de hecho, Ujú. pues para poder decirlo e intercambiar estas ideas. Y luego los gustos literarios también pueden ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? O sea, es todo muy relativo. Y eso es lo bonito de la ficción, ¿no? La variedad y la libertad. Eso. De acuerdo. David. Bueno, David, Andrés y foto. Hola, ¿y me escuchan? Sí, Bueno, yo escuchando a Daniel, comparto un poco su idea en el sentido que ella en la entrevista dice que, pues, que muchos de esos elementos fueron cosas que simplemente se le ocurrieron, ¿no? Pero haciendo como un análisis del libro, yo en lo personal siento que en la entrevista Banana Yoshimoto nos miente. Yo digo, no, me estás mintiendo y me estás mintiendo descaradamente porque yo siento que los elementos no eran adrede. Por ejemplo, el tema de que Yuko sea un adolescente, pues es una clara conexión con la transformación que ella vive. Si el personaje fuera una mujer adulta, la novela no tendría sentido porque obviamente o es más claro que una mujer adulta ya habría alcanzado cierta madurez frente a sus sentimientos. Por ejemplo, cuando Yuko descubre que es sentir celos por primera vez, yo decía, es un sentimiento muy adolescente, uno se sorprende la primera vez que siente eso y uno dice, yo no sabía que esto habitaba en mí. Entonces yo decía, no, a mí no me puedes decir que la edad fue un elemento que se te ocurrió y ya, no. Y lo otro es que yo siento que también, a pesar de que ella dice que son cosas que simplemente se le ocurrieron, no concuerdo porque creo que el libro también es un reflejo muy grande de la cosmovisión japonesa y además el libro no es de ahora, el libro es mucho más 2000ero. Entonces también es un reflejo de una época donde enamorarse de alguien mayor no era algo tan escandaloso como lo puede ser ahora, digamos, no era algo, no es que estuviera bien, pero era algo más común, no había una mirada tan crítica en ese asunto porque pues la sociedad también era un poco más machista en ese aspecto. Entonces yo concuerdo con Daniel, pero creo que también hay unos matices ahí, es que la novela refleja mucho la cosmovisión del japonés, con el folclore, por ejemplo, los elementos fantásticos que mencionabas ahora, me hacía pensar mucho en la película del viaje de Chihiro, ¿no? Como siempre unos elementos de la naturaleza presentes. De hecho, ahora que hablabas de las epifanías, cuando ella ve el duende es cuando siente esa conexión con Q, porque siente que él también lo ve y entonces allí empieza también parte de la transformación cuando ella está en la casa de la mamá de Q y dice que siente esa percepción de que son criaturas que todo el tiempo han habitado allí. Eso es una visión muy oriental. En Occidente no somos tan de ese tipo de folclore porque en Occidente, no sé, somos más como de la religión, ¿no? Entonces ese tipo de folclore es como mito, leyenda. En cambio, en Oriente ese tipo de folclore es parte de su cultura, ¿no? Hay unos elementos naturales protectores y demás. Entonces yo comprendo mucho la visión de Daniel, pero sí creo no sé, nos mintieron en la entrevista. Yo siento que esos elementos no fueron adrede, creo que eran un reflejo de su propia cosmovisión y de su propio contexto, el contexto en el que crece, que es Japón. Eh, y pienso que eso es parte fundamental del libro. O sea, si repito, si Yuko fuera una mujer adulta, la novela simplemente no tendría sentido, sería pues hasta ridícula porque uno no va a decir una mujer adulta está descubriendo por primera vez que es sentir celos, ni va a sentir esa transformación que hay como a través del libro. Y lo otro es que siento que esos elementos sobrenaturales conectan mucho con las dos madres, ¿no? También es la mamá de Yuko la que de cierta forma incentiva esa idea en ella de que lo que ve no es una cosa irreal o de que lo que ve no es una cosa solo de su imaginación, que a lo mejor sí pasa. Entonces, para ella es algo natural ver y sentir esas cosas, aunque también la novela nos da a entender que ella sabe que en la sociedad eso no es lo común, ¿no? Porque es un sentimiento que guarda para ella y que comparte con su mamá, incluso con duda, y por eso la mamá le incentiva un poco a decirle, no, estas cosas que pasan, sí, sí puede ser que lo estés viendo. Y lo mismo Q, se sorprenden incluso de haber visto lo mismo, ¿no? Entonces, creo que sí nos deja entender que no es que sea lo común, pero en la narrativa del libro es muy natural. Claro, no es algo chocante, ¿no? Efectivamente. Sí. Andrés. Cortico. Pues
a mí me pareció, yo había leído una novela de ella, Anrita, y pues hice como la comparación, ¿no? Mi primer amor es un trabajo de su juventud como escritora, ¿no? Que eso es importante tenerlo como referencia. Y quizá, y es algo que he visto que pasa con muchos autores, a veces pues valoran su trabajo de juventud de una forma más rigurosa al avanzar el tiempo, ¿no? Porque ven sus propias, digamos, el escritor es su crítico más severo, ¿ya? Entonces a veces se ve en retrospectiva ese trabajo desde otra visión. Cuando leía el libro, a veces tuve ese sentimiento y rogaba en mi interior de que no fuera a caer la historia en en algo sórdido, ¿no? Que, bueno, uno sabe ese tipo de historias y lo que pasa y pues el trabajo también del escritor es confrontar al lector frente a sus valores, ¿no? Porque hay realidades que son horribles, ¿ya? Pero que están ahí, que suceden, ¿ya? Y parte de la transformación como sociedad y mejorar es reconocer esas realidades para poder transformarlas, ¿ya? Y pues desde mi experiencia personal, digamos, como profesor, como docente, la prohibición, y yo estoy de acuerdo con, con Daniel en cuanto a que el papá no es un amigo, el papá es una figura que debe dar ejemplo, pero cuando un padre entra en el rol de prohibir y pararse como un muro inamovible, eso hace que el muchacho, el hijo pierda confianza y se quiebre la relación, ¿ya? La confianza, la posibilidad de hablarle a un papá de las cosas que le suceden es muy importante, ¿ya? Porque si él no tiene esa confianza con el padre, con la madre, la va a buscar en otro lado, ¿ya? Y puede que ese otro lado no le dé los mismos consejos o o la guianza que quisiera el padre. Y en cuanto a lo fantástico, en Anrita hay un elemento muy curioso y es los sueños que se camuflan con la realidad, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que eso fantástico de una u otra manera como que transforma la realidad y le da un poco de belleza, ¿no? Quizá no lo hablamos mucho, pero a mí me gustó también la escena en la que se encuentra en el gato moribundo, ¿no? El gato que brillaba y que de repente pierde su luz, ¿no? Y lo cubren con una manta, ¿ya? Y eso me pareció también muy bonito de que esa magia, eso fantástico en el mundo está allí, pero no es eterno porque nada es eterno, ¿ya? Y poder observar y disfrutar de esa belleza mientras está también es importante, ¿no? Mientras podemos tener ese contacto con esa realidad fantástica, esa realidad que hay, y con y con esa belleza que a veces perdemos cuando nos hacemos adultos, ¿no? Que también es eso, ¿no? La pérdida de la inocencia, la pérdida de la posibilidad de conectar con eso fantástico y espiritual. Miren, lo importante es el punto de vista, en realidad, porque si la novela hubiera sido escrita desde el punto de vista de Q, sería una novela bastante sórdida, ¿no? Un profesor que se enamora de su alumna de 14 años, pero no, es la otra moneda, es una chica de 14 años despertando, no sabemos si llega a concretar algo amoroso con Q, ¿no? Entonces, no vean la novela como una novela escandalosa sobre una relación entre una niña y un hombre, sino vean la novela como el primer amor, como parte del tránsito entre la adolescencia hacia la adultez, desde la mirada de un adolescente que desarrolla un crush hacia su profesor, ¿no? Esa es la lectura que yo tengo, ¿no? Em, no es, por ejemplo, como la novela que mencioné, Lolita, que es una novela de cabo a rabo sobre la pedofilia, ¿no? Que es otro tema, otra historia, ¿no? Creo que, creo que hay que meternos en la mente de Yuko, meternos en la piel de Yuko, sentir como siente Yuko y bueno, eh, eh, eh,
viajar con ella, ¿no? Hacia el tránsito a la adultez, ¿no? Y esperemos que no haya pasado nada malo con Q, ¿no? Y que haya quedado todo en un idilio. Bueno, Ay, muchísimas gracias. Daniela, yo tengo que darte las gracias de verdad por esta iluminación, esta lectura, que no me quedó corta porque me han escrito y han escrito. Y bueno, eso se trata también la literatura y también de enriquecernos con las formas de leer de cada uno de ustedes. Pero de todo corazón, mil gracias, Daniela. Llegamos al momento donde todos o la mayoría, quien se anima, prende su cámara y nos tomamos una foto con el libro mientras yo siempre logro quitar aquí, ya, ahora sí. Ay, ven, es lindo y todos prenden su cámara y se ven las cubiertas de este hermoso libro. A ver, No, les agradezco mucho, me ha encantado, la verdad. Gracias por la oportunidad y la experiencia. Nunca había participado en un círculo de lectura y ha sido muy, muy bonito, la verdad, muy bonito. Gracias por dejarme entrar en su lectura. eres muy bienvenida y estoy sospecho que te volveremos a invitar. Bueno, va, Cuando uno, quiera. dos, tres. Ahora déjenme ver la segunda hoja que todavía aquí hay gente. Uno, dos y tres. Bueno, pues a todos y a todos los que se quedaron también, Sandra, que y gracias por leer. por favor, vuelve a invitar a Daniela. Espectacular. Gracias, Ay, Daniela. gracias, Comparto qué mucho linda. rato un encuentro. Muchas Por favor, gracias. vuelve a Gracias, invitar. Daniela. Sí, de Gracias, acuerdo. Dani. Gracias, Daniela. Daniela. Muchas Daniela, gracias. muchísimas Gracias. gracias, muchísimas Feliz gracias. noche. Feliz noche. Nos vemos en un mes. Chao, gracias. Chao, buenas noches Nos a vemos en un todos. mes Gracias. con Chao, Viajando. gracias, Daniela. Chao, chao. Chao.